El grupo de Sanxi son solo trajes sensoriales. Ayer les hablé de las protestas en Nepal. Informe de seguimiento. El régimen de Nepal casi colapsó. Hoy analizaremos el tema a fondo. El gobierno comunista de Nepal bloqueó 26 redes sociales como YouTube y Facebook el 6 de septiembre, causando indignación ciudadana. El gobierno dijo que la medida era para controlar noticias falsas y discursos de odio, pero la población pensó que buscaban suprimir críticas. Se llevaron a cabo grandes manifestaciones en Katmandú, la capital, y en varias regiones del país, y hubo víctimas debido a la represión violenta de la policía. En especial, los jóvenes y los estudiantes encabezaron la lucha, lo que hizo que la situación se extendiera por todo el país. La policía de Nepal usó munición real, causando víctimas y extendiendo las protestas en todo el país. El gobierno quitó el bloqueo a redes sociales, pero la desconfianza siguió. Luego hubo más protestas y con el tiempo las manifestaciones en Nepal se intensificaron mucho. El 9 de septiembre al final, el primer ministro Sharma Oly no pudo resistir la enorme ola de la opinión pública y anunció su renuncia de manera repentina. Fue captado en una foto huyendo apresuradamente en helicóptero y esta escena se difundió rápidamente por todo el país, provocando al mismo tiempo la ira y la frustración de los ciudadanos. El problema era que, tras la repentina renuncia del primer ministro, no había ningún líder político capaz de controlar el caos. 4 ministros del gabinete de Nepal renunciaron asumiendo responsabilidad por la situación. Nadie puede hacerse cargo. Las protestas en las calles se volvieron aún más intensas. A pesar de que el primer ministro renunció, las manifestaciones no se detuvieron. Los manifestantes empujaron las barricadas de la policía y corrieron hacia el Parlamento. Pronto, el interior del Parlamento fue envuelto en llamas, y después también atacaron los edificios de la Corte Suprema y la Fiscalía. Las imágenes de los registros judiciales y los expedientes de la Fiscalía ardiendo se difundieron en video, mostrando cómo el país se ha convertido en una tierra de anarquía y violencia. La policía respondió con gases lacrimógenos y cañones de agua uno tras otro, pero fue insuficiente para controlar a la multitud que se había reunido en masa. La situación empeoró. Incluso los ministros estatales fueron agredidos por manifestantes, ¿cierto? El ministro de Finanzas fue grabado mientras manifestantes lo golpeaban al intentar huir, y el ministro de Justicia también fue agredido por la multitud en la calle. Las protestas están evolucionando de simples consignas antigubernamentales a actos de violencia dirigidos directamente contra la élite política. La residencia del presidente Ramchandra Paudel fue atacada. Imágenes de llamas en la residencia presidencial simbolizaron el colapso de la autoridad en Nepal. También ocurrieron incidentes aún más impactantes. Los manifestantes asaltaron la residencia del ex primer ministro Jalanat Kanal y, durante el ataque, ocurrió algo terrible. Encerraron a la esposa del ex primer ministro Kanal dentro de la casa y le prendieron fuego. Al final, la esposa del ex primer ministro Kanal perdió la vida entre las llamas. Estos trágicos incidentes hicieron que la gente ya no viera la situación como simples protestas temporales. Ni la renuncia del primer ministro, ni el fin del bloqueo de redes sociales calmaron la furia popular. Por el contrario, la gente compartía la idea de que ahora era el momento de derribar por completo el sistema corrupto y participaba aún más activamente en las protestas. Destacó la participación juvenil. Universitarios y estudiantes con uniforme escolar participaron en las manifestaciones y enfrentaron al poder estatal en primera línea. Hasta ahora se han registrado un total de 24 casos de incendios provocados en casas de políticos tras ser atacadas. Los ataques contra políticos están aumentando en todo el país y también se difundieron noticias impactantes. Manifestantes atacaron la prisión de Kaski en Pokhara, provincia de Gandaki, Nepal Central. Parte del edificio fue destruida y unos 900 reclusos escaparon. Además, los ataques a las prisiones no solo ocurrieron en la prisión de Kaski, sino que también hubo ataques e incendios provocados en la prisión de Kailali, en el oeste de Nepal, y en la prisión de Lalitpur, en el centro del país. Cuando las protestas en Nepal se volvieron incontrolablemente violentas, finalmente el ejército comenzó a intervenir directamente. El 9 de septiembre por la tarde, las autoridades militares celebraron una reunión de emergencia y decidieron desplegar tropas en la capital, Katmandú, y en las principales ciudades. Esa misma noche, se vio entrar vehículos blindados y camiones militares al centro de la ciudad, y soldados completamente armados fueron desplegados alrededor de las principales oficinas gubernamentales, intersecciones y el edificio del Parlamento. Entre los ciudadanos se difundió la preocupación de que la situación había entrado en una nueva fase en el momento en que el ejército fue desplegado.
El ejército de Nepal emitió un comunicado diciendo que algunos grupos están aprovechando la actual inestabilidad para amenazar gravemente la seguridad de los civiles y los bienes del gobierno, e instó a los manifestantes a actuar con moderación. El ejército también explicó que no se trata de ignorar la voz del pueblo, sino de tomar medidas para evitar un caos mayor y la pérdida de vidas inocentes. Sin embargo, los ciudadanos no aceptaron esta explicación al pie de la letra. La imagen de las fuerzas militares llenando las calles fue percibida más bien como un intento del poder de reprimir la voluntad popular mediante la fuerza. Al mismo tiempo, el alcalde de Katmandú también publicó un mensaje en redes sociales para calmar la situación. Dijo: este país está en sus manos. Regresen a casa y expresen su voz de forma pacífica, pidió a los manifestantes. Los ciudadanos respondieron con escepticismo al llamado de regresar a casa. Algunos mostraron enojo, diciendo que soldados y políticos siempre están en casa y solo piden sacrificios al pueblo. El número de víctimas también aumentó rápidamente. Hasta ahora se ha confirmado que más de 20 personas han perdido la vida y los heridos superan los 500. Las salas de emergencia estaban saturadas de heridos por disparos, quemaduras y granadas lacrimógenas, y el personal médico sobrecargado por la llegada constante de pacientes. Medios locales reportaron que camillas ensangrentadas llegaban constantemente a los hospitales, aumentando el temor ciudadano. Se esperaba que la intervención militar calmara las protestas, pero la tensión aumentó. En varias partes de la ciudad, los soldados y los manifestantes siguen enfrentándose cara a cara, y hay una sensación de crisis de que en cualquier momento podría estallar otro enfrentamiento. Nepal pasó de protestas a fuerte tensión, con el país enfrentado entre el ejército y el pueblo. Parece que Nepal está entrando en otra etapa de inestabilidad. Por ahora, el régimen comunista de Nepal prácticamente ha perdido todo su poder y se ha derrumbado. Nepal ya ha vivido inestabilidad política antes. En 2008 abolió la monarquía y se hizo república. En 17 años, Nepal tuvo 14 gobiernos y gran inestabilidad política. Ningún gobierno ha logrado completar su mandato de 5 años y todos han tenido que ceder el poder antes de tiempo. De hecho, Nepal es un país con una inestabilidad política mucho mayor de lo que muchos piensan. Hubo golpes de Estado, levantamientos y una guerra civil a fines de los 90. A duras penas, desde 2008 hubo esperanzas de que la situación se estabilizara y se recuperara cierta normalidad, pero esas esperanzas resultaron ser en vano. La política de Nepal llegó a ser sinónimo de incompetencia y corrupción. La carrera política de Saima Sharma Oli, la primera ministra, refleja la inestabilidad crónica de Nepal. La inestabilidad política ha limitado la inversión extranjera y el desarrollo económico, por lo que millones de jóvenes nepaleses buscan empleo en el extranjero, como Corea, Malasia y Medio Oriente. Según el Banco Mundial, diariamente 2.000 jóvenes emigran del país a Medio Oriente o el sudeste asiático por trabajo. ¿Con el colapso del régimen comunista en Nepal, la oposición tomará el poder? Parece que no. Entre los partidos de la oposición en Nepal, hay otro partido comunista de Nepal. De hecho, hay uno o dos más. Uno es un partido maoísta y el otro es un partido socialista unificado. Así que, aunque el régimen comunista colapse, probablemente otro partido comunista de Nepal tomará el poder. Sin embargo, actualmente el ejército de Nepal está actuando. El 9 de septiembre, a partir de las 10 de la noche hora local, el ejército nepalí inició una operación para estabilizar la seguridad. Arrestaron a 26 manifestantes violentos y el ejército nepalí evacuó a funcionarios clave con medidas especiales. Y de hecho parece que el ejército ha tomado el poder. Esto se debe a que actualmente hay un vacío en los poderes legislativo, judicial y ejecutivo. Los manifestantes están defendiendo los edificios del poder legislativo y judicial. El primer ministro del poder ejecutivo ha renunciado y los ministros están siendo perseguidos por los manifestantes. Por eso parece que solo el ejército puede controlar esta situación. Habrá que seguir observando cómo se desarrolla todo. El ejército de Nepal informó que el despliegue urgente de tropas en el centro el 9 de septiembre fue para mantener el orden público. Las autoridades militares enfatizaron que fue una medida inevitable para garantizar la seguridad de la población y proteger los bienes del gobierno. Sin embargo, tanto en la sociedad local como en la académica crece la controversia sobre si esto es simplemente para mantener el orden público o si podría ser una señal de un golpe de Estado liderado por el ejército. Ya hay algunos artículos que informan que el ejército ha tomado el poder. A nivel local, los poderes legislativo y judicial están paralizados por la ocupación de manifestantes y el Ejecutivo enfrenta un vacío tras la renuncia del primer ministro y varios ministros. En estas condiciones, el único organismo que puede continuar operando el país de manera efectiva es el ejército, por lo que existe la posibilidad de que los militares establezcan un órgano de gobierno provisional, como un comité de medidas de emergencia, bajo el pretexto de mantener el orden público. No se sabe si este comité será solo temporal para restaurar el orden o si se convertirá en un régimen militar de largo plazo. El futuro de Nepal podría cambiar según la decisión del ejército en esta situación. Si el ejército limita la emergencia y luego entrega el poder a civiles con elecciones anticipadas, podría disminuir el caos,
pero si busca quedarse mucho tiempo, Nepal volvería a arriesgarse a un régimen militar. ¿Qué opinan sobre la situación en Nepal? ¿Creen que logrará estabilidad política? Dejen sus comentarios. Con esto concluyo el video. Muchas gracias.